muchos huían de atender a los pacientes. Y cuando estuve frente a ello y era un reto que me dijeron, puedes cubrir solamente 4 horas porque necesitamos enfermeras. Y esas 4 horas se convirtieron en 2, casi 3 años. Hoy se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus. 3 peruanos que han muerto. También en la capital, Lima, el personal sanitario teme por las condiciones en las que se están enfrentando a la pandemia. Perú es actualmente el segundo país con más contagios en toda la región después de Brasil. Al inicio teníamos miedo porque nos poníamos, pero, o sea, para ingresar a atender a un paciente necesitábamos colocarnos una bata, una ropa interna, una bata encima, un mameluco, una mascarilla sobre otra, como 3 mascarillas, un lentes protector, de lentes propio también, y gorro, ¿no? Gorro y un mameluco encima. Eran las horas de trabajo por 24 horas que nosotros ingresábamos al hospital y no veíamos los rayos del sol. No podíamos saber qué hora era, pero sí teníamos una hora de ingreso, ¿no? Porque solamente estábamos frente a monitores, ventiladores y bombas de infusión, líneas, que los pacientes, muchos estaban sedados totalmente, ¿no? Y en este caso hay un síndrome muy conocido en el área laboral y es bastante conocido en el área de salud, que es el síndrome de Burnout, que inicia con síntomas físicos. Entumecimiento en los músculos, empiezas a tener dolores de cabeza, empiezas a tener síntomas incluso como agitación crónica, sueño profundo, desgaste corporal. Entonces, allí de acuerdo a los estudios, sí se vio un personal grande que tuvo el síndrome de Burnout. Mira, a mí me tocó estar en cuidados intensivos con los pacientes que estaban totalmente sedados, pacientes que con diferentes edades, diferentes niveles de cultura, diferentes estatus llegaban y teníamos que atenderlos. Las camas eran una detrás otra. Terminaba una, o moría, o se recuperaba y ya estaba ocupada por otra persona. Y así no solamente era para uno, sino había en espera, por esa camita había una cola de personas que necesitaban. Realmente no estaba preparado como para atender a la cantidad de pacientes que necesitábamos, ¿no? Y los materiales, los insumos colapsaron. Llegó un momento en que ya hasta las farmacias, las boticas o los mismos hospitales ya no teníamos más. Y la cantidad de pacientes que cada día aumentaban, ¿no? Su ingreso a los hospitales, que cada hospital ya no era dividido por categorías, sino ya todo era COVID, ¿no? O sea, las gestantes COVID, las medicinas, las cirugías se postergaron muchos, y el oxígeno, que bueno, en esos tiempos hacían incluso días y horas de cola, ¿no? Para adquirir oxígeno. Cada vez se incrementaba la cantidad de pacientes que teníamos que atenderlos. Entonces, primero atendíamos a 4 o 2 pacientes por enfermera o un técnico, pero cada vez eran más pacientes y menos enfermeros, ¿no? Entonces, igual teníamos que pasar las 24 horas con nuestros pacientes. Cuando yo llegué a atender a esos pacientes, lo primero que le dije a Dios, ayúdame realmente a pasar ahora lo que yo he aprendido.
Y si yo estoy aquí, que no vea a las personas, sino como hijos tuyos. Una de ellas era que, por ejemplo, llegó un joven de 33 años y le faltaba la respiración, le faltaba el aire y estaba muy agitado y casi a medio hablar, es decir, súper cansado. Y el médico a punto de colocarle un tubo, ¿no? Para que él pueda respirar y estar conectado a una máquina. Y él dijo, yo creo en Dios, me permiten hacer una oración. Yo tengo esperanza de que un día cuando Cristo venga yo me voy a levantar. Mas proceda como tenga que proceder, doctor, pero antes permítame hacer una oración. Y le pregunté, ¿tú crees en Dios? Sí, yo soy adventista del séptimo día. Y era como que yo me hubiera encontrado con un familiar, con alguien conocido, le agarré nomás la mano, le dije que yo también era adventista. Y él empezó a derramar lágrimas, ¿no? Derramó lágrimas, todos nos quedamos así y ahora, o sea, la única manera de salvarle a él era colocarle un tubo y ponerle en la máquina. Y así lo tuvimos un buen tiempo, ¿no? Y después ya no superó la enfermedad, falleció. Para mí marcó muchísimo es cuando un día uno de los médicos me dijo, necesito esa cama y necesitamos bajarle los parámetros de ese paciente, porque ya no da más ese paciente. Y hay otros que se van a recuperar y necesitamos esa cama para recuperar. Y me dijo, bájale los parámetros. Yo le dije que iba en contra de mis principios, que no lo haría, si quiere que él lo haga. Y el doctor me dijo, ¿cómo? Yo soy tu jefe, tienes que obedecerme. Lo bajó, pero se fue en menos de 5 minutos, regresó y lo volvió a colocar a sus mismos parámetros. Y esa paciente, mientras él se fue, yo fui corriendo al paciente y le dije, tienes que salir de este cuadro, tienes que demostrarle. Y a Dios le dije, Señor, un ser humano tiene límites, pero tu amor no tiene límites. Tenemos que demostrar tu poder en este hombre. Porque ella estaba totalmente hinchada, sangraba por todo lado, necesitaba unos catéteres especiales para unas diálisis y no se le podía colocar porque sangraba demasiado, no orinaba, o sea, estaba totalmente mal. Y me acerqué, le agarré de la mano y le dije, tienes que vivir, tienes que demostrar. Y no sé, yo sentí que su dedito, el meñique, como que movió un poquito, ¿no? Y así pasaron 6 horas, 8 horas, 12 horas. Y poquito a poquito, todos los parámetros que ella estaba sangrando, pero poquito a poquito empezó a dejar de sangrar. Y esa paciente salió del cuadro, mejoró, tuvo una mejora así muy grande. Y ahí el doctor médico me dijo, pues, tú tienes algo. ¿Por qué? Y esa paciente salió y se fue a su casa. En este caso ella pone resistencia, pero esa resistencia no es que simplemente yo no quise, sino si nos ponemos a pensar un poquito cómo ella se sintió. Tal vez no solo el no querer, sino qué hago para que también el doctor no lo realice. ¿Yo qué puedo hacer para que el doctor tampoco lo desconecte? Entonces ella no lo desconecta, ella pone, no va con mis principios, pero sí ve cómo el doctor va a desconectar al paciente. Como profesional en la salud, ¿te queda esta historia en la mente, en el corazón? Sí. E incluso te queda la preocupación, ¿cuántas personas podrían estar perdiendo la vida por esta misma situación? En cuanto a mi familia, todos asustados. Aquí en la puerta nosotros teníamos un pote así con alcohol. Cuando yo llegaba tenía que sacarme la ropa antes de ingresar a la casa y directo al baño. Mis hijitos todavía estaban chiquitos, entonces ellos querían venir a mí, pero yo todavía no podía abrazarlos, ¿no? En este caso, la familia no podía hacer mucho, porque ella no iba a poder tener contacto constante con la familia. Pero algo muy importante que mencionaste es el soltar, el hablar, el llorar. De eso se trata ser resiliente. Y la enfermera Palacios fue muy resiliente. ¿Por qué? Porque a pesar de que ella veía tanto dolor en el centro laboral, llegaba a casa y le dolía no poder interactuar con sus hijos, es que ella
lloraba, se ponía mal, desahogaba, pero al día siguiente, ¿qué es lo que hacía? Nuevamente se ponía la capa de enfermera para poder salvar esas vidas y se iba a trabajar. De eso consta la resiliencia. Y ella empezó a poner en práctica, tal vez de manera muy inconsciente, la resiliencia. Llego, desfogo, me siento mal, me permito sentirme mal, y eso es bueno. Cuando uno está en un ambiente laboral, es permitido y es normal, se podría decir, que podamos sentirnos mal, que podamos sentirnos cansados, que podamos sentirnos tristes, que tengamos que llorar. Todo eso nos debemos permitir, porque si nosotros no nos permitimos, es donde viene el dolor crónico, donde por más que uno quiera ser resiliente, ya no se puede. En este caso ella sí se permitió, se dio el espacio de tener ese dolor. Debemos hacer lo que nos gustaría que hagan con nosotros, porque estando frente a las personas o cuando hay alguien que nos ve, a veces tendemos a hacer mejor las cosas, pero cuando no nos ven, creemos que nadie nos ve, ¿no? Entonces, tener la convicción de que lo que hacemos nosotros, en algún momento también alguien podría hacer por nosotros. Mi nombre es Becky Palacios Morales. Yo trabajo actualmente en la clínica UJOP. Estoy como supervisora del área de cuidados intensivos pediátricos y pediatría.